¿Qué es el mundo real? Vamos a hacer comentarios y reflexiones de este importante tema tal y como se expone en la segunda parte del libro de ejercicios de un curso de milagros. Soy José Mandé, te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si también quieres saber un poco más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Como siempre, antes de comenzar el trabajo con el material, haz una lectura sosegada. Esta parte va a cubrir las lecciones 291 a la 300 del libro de ejercicios. El mundo real es un término, es un símbolo que Jesús usa en el curso para denotar una mente sosegada, una mente que ya ha desaprendido todas las lecciones de ataque y todas las lecciones que el deseo de ser especial le impondría. Es un desaprendizaje, es lo mismo que decirnos que el verdadero aprendizaje ya ha tenido lugar. La percepción queda corregida y queda a tal punto tan cerca del conocimiento que el recuerdo de lo que somos, el recuerdo de Dios, alboreará inevitablemente en nuestra mente. A esto se refiere a Jesús en el curso como que Dios mismo dará el último paso. Ten en cuenta que en verdad la separación no ha ocurrido. Lo que estamos perdonando y aprendiendo a deshacer son las ilusiones. Así que literalmente, Dios no tiene que dar ningún paso para recuperar a su Hijo que nunca se ha podido separar. Comencemos pues entonces con la lectura del material. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. Es indispensable entender que todo lo que nuestra percepción nos ofrece son símbolos, símbolos de un estado mental, la condición externa que es solamente una representación de un estado interno, de una elección en favor de un maestro, bien sea del sistema de pensamiento del ego, cuyo objetivo es proteger la culpa, el especialismo y la creencia en la separación, o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el recuerdo de lo que somos, cuya única función es corregir nuestra percepción, nuestra interpretación de lo que parece ser. El mundo real es el símbolo que se opone a todo lo que hemos fabricado. Ya nos dice Jesús en el curso que el mundo no es sino el escondite, el lugar donde la culpa puede parecer real y el pecado puede tener efectos y consecuencias. Es el artilugio diseñado para perder de vista que somos una mente que puede elegir. Este mundo tenía un propósito de soterrarnos en el olvido de la oscuridad de la culpa para siempre. Y el mundo real es lo opuesto a esto en todo sentido. No es que necesariamente en el mundo físico las condiciones se vuelvan agradables. El mundo en sí no existe. Es solamente la interpretación de una percepción corregida que no puede ver ningún propósito útil en el ataque, ni siquiera entiende la realidad del mismo. Al no estar interesada en los pensamientos de especialismo, de ataque y de culpa del ego, el terror es prácticamente imposible. No es algo que la mente quiera seguir fomentando. Y siendo los soñadores del sueño, ya no pondremos en él elementos que no nos atraigan. Nos dice Jesús, por ejemplo, en el texto, en el capítulo 14, en este mundo puedes convertirte en un espejo inmaculado, en el que la santidad de tu Creador se refleje desde a ti hacia todo lo que te rodea. Puede ser el reflejo del cielo aquí, pero el espejo que desee reflejar a Dios no puede albergar imágenes de otros dioses que lo empañen. La tierra puede reflejar el cielo o el infierno, a Dios o al ego. Lo único que necesitas hacer es mantener el espejo limpio y libre de toda imagen en la que se oculta la oscuridad que jamás hayas superpuesto sobre él. Dios brillará en él por su cuenta. Solo el claro reflejo de Dios puede ser percibido en dicho espejo. Es importante entonces no perder de vista que lo que estamos viendo son reflejos de elecciones internas. Para poner un caso extremo que a mí me gusta recordar, la escena de la crucifixión del cuerpo de Jesús en los evangelios no ha tenido el poder
de quitar los pensamientos de amor de su mente. Decía, por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, como lo que importa siempre es el contenido y no la forma, el mundo real no es sino el símbolo de la mente que ya ha decidido permitir los reflejos de la expiación por completo y sin obstrucción sobre sí misma. Sigamos entonces con la lectura de este material. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. Ya nos decía Jesús, por ejemplo, en la lección 23, que cada vez que voluntariamente renunciáramos a imágenes, pensamientos de ataque, ellos quedaban reemplazados. La corrección no es un millón de distintas correcciones. El principio de corrección, el Espíritu Santo, en realidad es la única corrección posible al único error que el Hijo de Dios creyó haber cometido. Y dentro de esa única corrección se ofrece toda respuesta a todo aparente problema. La corrección segura para cada una de estas escenas de miedo y de terror que nos está diciendo Jesús en el curso no son en la forma. Básicamente hemos creído que el problema es terrible y lo tenemos en la mente y al no querer gestionarlo ahí, lo hemos proyectado y lo hemos puesto fuera. La corrección nos hace ver que las cosas nunca son como parecen ser, sino nos hace mirar al cómo las estamos urdiendo para que dejen de ser reforzadas. En esto, por ejemplo, Jesús dedica un par de lecciones al respecto. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto y también permítaseme reconocer que todos mis problemas ya se han resuelto porque el principio corrector de la expiación descansa en nuestras mentes aguardando por nuestra aceptación. Nos dice Jesús, por ejemplo, en el texto, en el capítulo 26, Dios te dio su maestro para que reemplazase al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado, y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. El estado mental de una mente que se ha permitido ser sanada no ve imágenes de terror en el sentido de que no les adjudica la realidad ni el propósito que quisiera el sistema de pensamiento del ego. En el manual del maestro, en el capítulo 8, por ejemplo, Jesús nos dice: los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar más enfermos, entre comillas, que otros, y los ojos del cuerpo informarán, como antes, de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente curada los clasificará a todos de la misma manera, como irreales. Este es el don de su maestro, el entendimiento de que, al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas, y de estas, solo una es real. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. Sigamos entonces con la lectura de ¿qué es el mundo real? ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada sino de seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber que ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar?
El mundo que ve emana de una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla, pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. Recuerda que Jesús nos enseña que la importancia fundamental en todo lo que parece acontecer en este mundo es el propósito. Mientras la mente abriga el deseo de ser especial, el miedo a la salvación, el ataque y la culpa parecen ser algo valiosos y se persiguen como el más preciado tesoro. Pero una mente que se ha permitido ser curada ha visto que el ataque no le proporciona nada que realmente desea y que de hecho es imposible. El Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó y la separación, el ataque en lo que es uno sencillamente no es posible. Las ideas jamás pueden abandonar su fuente. Ningún juicio vendría a tentarla, porque ¿para qué querría juzgar? ¿Para qué querría seguirse defendiendo de la verdad cuando ya sabe que lo único que desea es su retorno a casa? Una mente que ha sanado no ve peligro en nada. No es que para los cuerpos las situaciones no sean peligrosas, sino que ha visto que cada cosa es una lección que Dios quiere que ella aprenda y que la ha aprendido y se ha perdonado y todo lo ve de diferente manera con otro propósito para que en la meta final, una vez que perdone, toda ilusión desaparezca. Ha pasado la barrera defensiva de todo este sistema de pecado, culpa y miedo y ha hecho las paces consigo misma por la pretensión de ser especial. Y tras toda esta serie de defensas, lo único que queda es el conocimiento de que, por ejemplo, tal y como nos dice en una lección Jesús, el amor la creó a semejanza de sí mismo. La amabilidad la creó bondadosa. No podemos percibir afuera nada que no sea el resultado de una proyección de un deseo interno. No es, y para decirlo de nuevo, que las imágenes afuera ahora en el mundo de la forma sean todas color de rosa y aceptables, sino que no podrá haber ataques en ningún sitio. Habrá compartido la perspectiva del Espíritu Santo por completo y lo único que podrá haber serán ofrendas de amor o peticiones de amor, pero jamás un ataque. Nos dice Jesús, por ejemplo, en el texto, en el capítulo 25, la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan y todo lo que éstos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad, ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores, tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quieren curar y bendecir. Y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Recuerda, por favor, que no se está hablando de forma y no se está hablando de cuerpos. No ver diferencias es entender, es la percepción corregida de que las diferencias no han hecho la diferencia, de que seguimos siendo tal como Dios nos creó y que una mente puede elegir pensamientos de miedo como defensa a la verdad. Y esta mirada que bendice no es algo externo, es el entendimiento de que esa mente superará ese problema porque la voluntad de Dios ya se ha cumplido, hará las paces consigo misma con la idea del ataque y aceptará el amor que finalmente no puede sino ser, porque no hay alternativas a lo que Dios creó. Sigamos entonces con la lectura del material. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. Nuevamente Jesús nos dice que el mundo real es un símbolo. Es la meta hacia la que apuntamos los practicantes del perdón y los estudiantes de un curso de milagros. Es ese estadio previo, sosegado y amable, porque recuerda que no seremos abruptamente arrojados a la realidad. Poco a poco aprenderemos a confiar más en nuestro maestro interno, sabremos navegar por todas las zozobras del sistema de pensamiento de ataque del ego y por todas las resistencias a darnos cuenta que todavía no queremos sanar, hasta que finalmente aceptaremos más y más
la oferta de sanación que ya se encuentra en nuestra mente. Dios no es miedo sino amor, y el despertar del único error que el Hijo de Dios creyó haber cometido no es un sueño de terror, sino algo dulce y amable. Nos dice, por ejemplo, Jesús en el capítulo 27 del texto: todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiado a su Padre y entrado en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar. Un sueño más dulce en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Este mundo real no es sino el símbolo de la antesala del final de este proceso del perdón. Y ahora finalmente leemos el último párrafo del material, que es el mundo real. El Espíritu Santo no tiene necesidad de tiempo una vez que éste ha servido el propósito que él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad para que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios. Y al contemplar un mundo perdonado, es Él quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. El tiempo es una invención del ego, es lo que nos permite, tal y como nos dice Jesús en la lección 136, es lo que nos permite pensar que la voluntad de Dios no es verdad ahora. Pero el Espíritu Santo tiene otro uso del tiempo. A medida que vamos practicando nuestras lecciones de perdón y en nuestra conciencia aparenta darse un proceso de aprendizaje, lo que estamos en realidad haciendo es sosegando nuestra mente, calmándola para poder aceptar cada vez más la verdad. Una vez que el proceso de aprendizaje concluye, el tiempo no tiene ningún propósito, ni tampoco lo tiene la ilusión de la mente dividida entre mente recta y mente errada, porque la mente jamás ha podido estar separada, jamás ha podido estar dividida, y lo único que ella puede albergar son los pensamientos que pensamos con Dios. Este es el último paso. Es esta la referencia que Jesús nos hace diciéndonos que en este proceso Dios mismo dará el último paso, recordándonos cuál es nuestra identidad. Nos dice Jesús en el capítulo 28 del texto: ¿qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través suyo y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para transponerla? Pues Dios la ha cerrado consigo mismo. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Su recuerdo no ha desaparecido ni ha dejado al Hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar a la otra a la que nunca podrá llegar. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él ha construido el puente y es Él quien transportará a su Hijo a través de él. No temas que Él vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti. No perdamos entonces de vista que nuestro objetivo es poder llegar a contemplar un mundo perdonado. No puede quedar ni una sombra de culpa, ni un solo resentimiento en nuestra mente si es que estamos dispuestos a alcanzar esta meta. No es para reaccionar con más culpa y con la frustración típica del sistema de pensamiento del ego, sino nos da la oportunidad de observar nuestro miedo a la sanación y lo que ese obstáculo verdaderamente significa. Estoy eligiendo un sustituto del amor de Dios y lo único que puede sustituir al amor de Dios es la culpa y el miedo, y con esto no gano nada. Pedimos entonces ayuda nuevamente a nuestro maestro, que nos hace ver más allá de toda esta engañifa del ego y nos recuerda que nuestra mente puede elegir dejar de albergar también este pensamiento que le causa dolor. Que tengas entonces una buena práctica en esta serie de ejercicios y ya nos vemos para la lección siguiente.